congresistas, habiéndose verificado el quórum reglamentario al contar con la presencia de los señores congresistas César Segura, Francisco Villavicencio, Edwin Donaire, Luz Salgado, Miguel Castro, Elar Melgar, Lourdes Alcorta y quien les habla como presidente con el quórum reglamentario y con la presencia de los señores congresistas Modesto Figueroa, Gino Costa, siendo las 4:15 de la tarde del día de hoy, 4 de junio del año 2018, se da por inicio la 23ª sesión ordinaria de la Comisión de Defensa Nacional, Orden Interno, Desarrollo Alternativo y Lucha contra las Drogas. Se hace constar las licencias de los congresistas Tubino Arias Chereiber, del congresista Miyashiro Arashiro Marco, del congresista Octavio Salazar, del congresista Richard Arce, del congresista Cheput More, del congresista Lombardi Elías. Pasamos a la estación de despacho. Se ha remitido a su despacho en forma electrónica la agenda documentada que incluye la relación sumillada de los documentos recibidos y remitidos por la comisión. Asimismo, debemos dar cuenta que ha ingresado a la comisión el proyecto de ley 2860, el 2860-2017, Congreso de la República, proyecto de ley 2868-2017, el proyecto de ley 2871-2017, el proyecto de ley 2907-2017. Al respecto se dan por admitidos los proyectos referidos, se han elaborado los informes de admisibilidad y se han solicitado las opiniones correspondientes. Asimismo, se da cuenta de 18 documentos remitidos por el Poder Ejecutivo informando los decretos supremos emitidos que disponen el estado de emergencia en diferentes lugares del Perú y que el Consejo Directivo acordó remitir para conocimiento a esta comisión. En su agenda electrónica tienen ustedes la relación. Por el tiempo transcurrido se da cuenta y se remite al archivo si no hubiera una opinión en contrario. Estación de informes. Luz Salgado, luego Lourdes Alcorta. Presidente, buenas tardes. Buenas tardes, colegas congresistas. La Comisión de Relaciones Exteriores estuvimos este fin de semana en una sesión descentralizada en la frontera con Tumbes. Fuimos a ver el tema de contaminación del río Puyango-Tumbes, que es el Tumbes en nuestro lado, pero recibimos una serie de oficios y quejas de la población que no necesariamente están ligados al tema de relaciones exteriores, porque fuimos a ver también los inmigrantes venezolanos que están llegando y que a Dios gracias ya está ahí también colaborando la ACNUR y OIM de Naciones Unidas, porque los venezolanos llegan en condiciones deplorables, muchos de ellos hasta deshidratados, y entonces se está tomando una acción. Allí recibimos nosotros la queja de algunos ciudadanos con respecto a la policía de carreteras, que solicito a usted se sirva a pedir informe a través de la comisión al ministro del Interior, porque supuestamente los ciudadanos o turistas que vienen de Ecuador son avisados por los taxistas peruanos con señales de luces y luego automáticamente son parados por la policía de carreteras de Perú, a lo cual le buscan miles de pretextos para supuestamente extorsionarlos. Esta es una queja constante que hemos recibido en la frontera, y cuando yo tuve oportunidad y hablamos con la Dirección Regional de la Policía, estos contestaron que no tienen autoridad para con la policía de carreteras porque la policía de carreteras depende directamente de Lima. Eso no sé si es cierto, pero dijeron que ellos no tenían ninguna autoridad sobre dichos efectivos porque dependen directamente de Lima. Si dependen directamente de Lima, señor, con mayor razón para cambiarlos constantemente y que no puedan ser motivo de que puedan ingresar a acciones incorrectas o delictivas. Esta queja quiero que se haga con el beneplácito de los congresistas de Relaciones Exteriores al ministro del Interior, porque la hemos recibido todos los congresistas que fuimos
a la frontera que está colindante con Ecuador. No es posible que se ahuyente el turismo, no es posible que se haga una extorsión más a estos ciudadanos que vienen en situación precaria, de extrema pobreza, tratando de salvar su vida y tratando de tener alimentos y medicinas, señor. Esto no puede ocurrir. Nosotros somos un país solidario y si están haciendo este tipo de acciones hay que sancionarlos con todo el rigor de la ley. Así que solicito como pedido también y como informe que se haga a nombre de la comisión una solicitud y una llamada de atención. Congresista, tiene razón. Hay una sola Dirección Nacional Única de Carreteras. Entonces, es cierto que depende de la Autoridad Nacional. En este momento van a preparar el oficio y hoy, antes de terminar la sesión, le hacemos llegar al ministro la queja correspondiente. Congresista Alcorta. Gracias, presidente. Presidente, he llevado ya varias reuniones pidiendo una comisión de justicia con Constitución y Mujer, con la presencia del ministro de Justicia, el ministro de la Mujer, Interior, presidente del Poder Judicial y Fiscal, para tratar temas relacionados a la violencia a la mujer, niños, adolescentes y casos de feminicidios, que lamentablemente eso se viene arrastrando de enero, febrero, marzo y no pasa absolutamente nada, porque no podemos trabajar, las comisiones están vinculadas, Constitución, Defensa, por el tema de seguridad, Justicia, están vinculadas, tenemos que hacerlo ¿con quién? Con el Poder Judicial, la Fiscalía y el Ministerio del Interior. La Comisión de Justicia ha quedado embalsada de cantidad de proyectos que hay, por eso que se ha atracado el proyecto de violación de menores de 14 años. Porque acá hay asesores, presidente, que cree, porque uno toma el tema de violación, tiene que ir todo sujeto de violación en un solo paquete, y eso es un grave error, no saber discernir. Una cosa es un proyecto puntual sobre violación hasta 14 años, pena perpetua y no prescribe. Otro proyecto es el tema de la castración, otro proyecto puede ser otra cosa, lo que no puedes meter todo en el mismo saco porque no es así. Mientras estamos acá conversando y mientras el señor Lescano sigue insistiendo, todos los días, en este momento estamos violando a un niño, a una niñita. Usted tiene nietas, yo también tengo nietas, y no nos libra nadie de esta desgracia. Hay que empujar esto acá, por eso solicito. En Amazonas, 273 denuncias de agresión sexual. Entre 15 y 9 años. O sea, la cantidad que tengo que hacer no lo terminaría nunca de hablar. Por eso le agradecería. Mónica Delta dijo otro día en RPP en la mañana que habían 33.000 casos de violencia sexual de enero a abril de este año. 33.000 casos, es inaceptable, de los que se conocen y se denuncian. Por lo tanto, solicito al presidente hacer una comisión porque todo el mundo hablan de la pobre mujer que han matado quemándola, pero no avanza, no hay un paso siguiente. No hay el paso siguiente. Porque por otro lado, las leyes están, todo está. Lo que pasa es que la Fiscalía y el Poder Judicial no ejecutan, no sentencian. Todos los violadores que hemos visto, los feminicidios, tienen antecedentes, todos los agresores tienen antecedentes. Entonces, mientras que la Fiscalía y el Poder Judicial se pasean por todas partes y se pasan la pelota, la ley existe, están. Lo que estamos es poniendo condimentos para que la violación en este caso sea hasta 14 años, porque yo hubiera querido llegar hasta por lo menos la mayoría de edad, por lo menos. Pero es muy fácil consensuar, pues entonces yo le solicito coordinar una reunión. Después le pediría al presidente ver la posibilidad de coordinar, le pediría hacer una comisión de defensa en el COEN. Yo estaba la semana pasada en la tramitación en el COEN porque están todas las instituciones vinculadas a terremotos, maremotos y Instituto de Informaciones, Geofísico, todos están ahí, y tienen el sitio, tienen un directorio enorme para podernos reunir y que nos expliquen lo que está pasando. Yo he visitado todos los almacenes del INDECI también. Entonces yo he hablado con el general Chávez, están dispuestos, pero en vez de que vengan nosotros, no es fácil que nosotros vayamos al COEN y hacemos la comisión de defensa allá en el COEN. También podemos trasladarlos allá. Y por último, presidente, a mí me sorprende muchísimo, no sé a quién matamos nosotros. El día 31 de mayo, la organización criminal Los Norteños de Guarayos fueron excarcelados por vencimiento del plazo de la prisión preventiva. Avesados delincuentes, ha sido un escándalo en las redes, en todos los medios noticieros. Han quedado liberados, ¿por qué? Porque se venció la prisión preventiva, porque hoy día los jueces meten a todo el mundo en prisión preventiva. Aunque el violador haya dicho que él ha violado, lleve el sitio, lleve todo. Un hombre apuñaló a una mujer y la mató. Fue a la comisaría, denunció el hecho, contó cómo había sido, llevó a la policía, sacaron el cadáver y el fiscal le da libertad. Entonces uno está llamando a la 1 de la mañana, pues yo hablo al fiscal de la Nación, llamo al señor Duberlí, llamo al director de la policía, llamo a todo el mundo. Pero no pasa nada. ¿Cómo es posible que hayan liberado esta banda delincuencial? ¿A quién nos quejamos, presidente, más estar reuniéndonos acá? ¿Qué más hacemos? Que la gente se entere que la medio de comunicación, en vez de estar atacando acá, que se preocupen de estar atacando al otro lado.
porque no sacamos nada con este sentimiento de pena y de indignación cuando estamos viendo que esta banda delincuencial la han liberado, cuando vemos que a todos los violadores, a todos los agresores los liberan. ¿Qué otro paso podemos dar nosotros como Comisión de Defensa? Sobre todo en el tema de seguridad. Y pido, con eso termino, que aprendamos en esta comisión a diferenciar lo que es seguridad ciudadana, de lo que es el BRAE, de lo que es el narcotráfico, de lo que es el terrorismo. Una cosa es seguridad, otra cosa es terrorismo, otra cosa es el BRAE. Como aprender a diferenciar lo que es desastres naturales. Una cosa, si en este momento hay un terremoto ahorita, no es lo mismo que nos vengan a enseñarnos qué pasa con desgracias naturales que podemos prever, saber. Nosotros podemos saber que va a haber una corriente del Niño el próximo año en el norte, podemos saberlo. Lo que no podemos es predecir un terremoto y no estamos preparados. Para comenzar, hay un montón de casas, viviendas de la época del Ñangué, que como no se pueden tocar patrimonio, no importa si matan a una persona. O sea, el patrimonio es más importante que la gente. No hacen nada, están las paredes en hilacha. Algo tenemos que hacer. Le agradecería coordinar esta reunión para juntarnos con la gente del COE lo antes posible, presidente. Gracias. Vamos a buscar la fecha apropiada porque hemos estado en Semán y podemos ir al COE, ¿no? Esta semana que viene, más o menos proyecto que sea el miércoles, ¿eh? Congresista Miguel Castro, no, el otro. Sí, el congresista desiste de presentar un informe. Si no hubiera ningún informe para pasar a pedidos, Miguel Castro. Gracias, presidente. Yo quisiera a través de la presidencia que se oficiara al jefe de comando en conjunto o al director general del Ejército para que haga una intervención en la zona de frontera de Condorcanqui, en Amazonas. Hay una presencia de mineros informales que en grueso son procedentes de Ecuador y vienen realizando esta minería ilegal ya hace bastante tiempo y se nota, hay ausencia, mejor dicho, del ejército, que además tendría por obligación natural cuidar la zona de frontera. Entonces, yo a través de su presidencia, o en todo caso, pedir un informe detallado cuál ha sido la actuación del ejército en los últimos tiempos en la zona de frontera de Ecuador con Perú, porque justamente y en el límite es donde se realiza esta labor de minería ilegal que está perjudicando a muchas comunidades nativas. Y además, como ya suele pasar, y tenemos una evidencia en Puerto Maldonado, donde una vez que la minería ilegal se incorpora y sienta ya las bases, termina convirtiéndose en tierra de nadie. Entonces, señor presidente, pediría que pida un informe detallado, cuáles han sido las acciones que se han tomado en los últimos tiempos en esta zona de frontera. Gracias, presidente. Perfecto, estamos tomando nota. Estamos en sección pedidos. Lourdes Alcorta. Sí, lo que pasa es que estoy leyendo ahorita, ¿no? La comisión que investiga los casos de abuso sexual contra menores de edad, instituciones públicas y privadas, el sodalicio, aprobará un plan de trabajo que creo que lo maneja el congresista Belaúnde, si no me equivoco. Sería bueno, presidente, que cada 2 meses o al final de cada mes nos informe cómo van a avanzar, porque está bien vinculado también al tema de defensa. Me parece bien que haya una comisión investigadora. Esa comisión investigadora sería bueno que nos venga a explicar, contarnos, a comentarnos. No estamos fiscalizándolo, sino cómo van sus avances que necesitan parte de nosotros también. Gracias. Lo puedo invitar a la sesión del próximo lunes al congresista Alberto Belaúnde para que nos dé alguna... Sí, yo soy miembro de la comisión y el día de hoy, que es en realidad casi la primera sesión formal después de haber nombrado la presidencia, aún no se aprueba el plan de trabajo. Por observaciones propias de algunos colegas que por cuestión de tiempo no habían tenido el espacio para poder. Entonces yo les sugería, todavía no estamos aprobando. Bien, pasamos a la orden del día. En primer punto tenemos un proyecto de ley que tiene como antecedente otros que hemos aprobado y tiene el mismo sentido de restablecer derechos que han sido conculcados a personal de la Policía Nacional en situación de actividad, egresados del Centro de Formación Profesional de la Sanidad de la Policía Nacional, otorgándoles el grado inmediato superior toda vez que fueron comprendidos en el artículo 62 de la Ley 25066, ley que autoriza un crédito suplementario en el presupuesto del Gobierno Central para el ejercicio 89 y en el Decreto Supremo 01990-IN. Su autor es el congresista Jorge del Castillo. Nosotros hemos evaluado esta iniciativa y consideramos que busca solucionar una
discriminación sufrida por oficiales comprendidos en el artículo 2 de esa ley 25066, y que esta ley que autorizaba un crédito suplementario con el presupuesto del Gobierno Central para el ejercicio fiscal en 1989, y en el Decreto Supremo 01990-IN, de las promociones 1983, 1984, 1985, 1986, 1987, 1988, 1989, 1990, 1991, 1992 y 1993, quienes no fueron resarcidos en forma decavada por el daño que se les ocasionó al haberlos indebidamente pasado a la situación del servicio civil cuando este personal se incorporó al servicio de la Policía Nacional como personal de actividad funcional policial. Por ende, el proyecto de ley que estamos planteando lo que pretende es resarcir el daño ocasionado luego de haber sido dado de baja a la condición de empleados civiles injustamente y por habérseles impedido postular por más de 10 años a un legítimo ascenso que lo hubieran podido hacer si estuvieran en la línea de carrera y no se hubiera cometido este atropello. La comisión concluye que estas malas decisiones tomadas afectaron derechos de los egresados del Centro de Formación Profesional de la Sanidad de la Policía Nacional y en algunas otras promociones legítimamente hemos venido corrigiendo estas afectaciones a los derechos de nuestro personal policial en actividad y en este caso lo que estamos haciendo es homologando un legítimo derecho que les corresponde. Por eso la comisión considera conveniente declarar este proyecto de ley en el dictamen, declararlo que es procedente y por ende se propone esa fórmula resarcitoria. Pongo en debate el presente dictamen. Congresista Luz. Presidente, considerando que ha habido una serie de irregularidades, injusticias con varios grupos de enfermeras, yo me acuerdo que cuando aprobamos el primer proyecto le dije, y aquí está grabado, de que habían varios sectores que estaban quedando postergados y que esa ley era incompleta. Ahora tengo la misma sensación, o sea, vamos a dar a un grupo, de grupo en grupo vamos a hacer que por ley los asciendan. ¿Y qué pasa con los otros que no han venido y que recién se van a enterar? ¿Cuál es el informe de economía que puede darnos para sustentar esto? Yo creo que debemos hacer las cosas bien. Si hay todo un grupo de enfermeras que están postergadas, que no han sido reconocidas, tenemos que trabajar por todas y no por grupos. Las leyes se hacen para todos, universal. Entonces, a mí me preocupa eso porque estamos tapando parches, y lo digo sinceramente, aunque a muchos no les guste lo que yo diga, pero es la verdad, lo dije la primera vez, casualmente pensando en quienes no habían sido consideradas. Ahora, ¿cuántos más estamos dejando? ¿Podemos saber a cuántos más estamos dejando de considerar? Y vamos a tener que hacer otra norma. ¿Y cuál es el informe de economía sobre todo, señor? Yo justifico de que hay una injusticia en muchas de las personas que han hecho esta carrera, esperanzadas en tener una reivindicación, señor, pero quisiera que se haga en una forma integral. Quisiera dar una breve explicación dando la bienvenida al congresista Dipas. Estas son promociones del año 1983 a 1993. En efecto, lo que yo recuerdo que la congresista Salgado hizo esta tingencia toda vez que no teníamos un diagnóstico completo. Este dictamen cierra todo el círculo de resarcimiento, ya no habrá otra, porque las que hemos dado están vinculadas a partir del 94 al año 2005 y lo que estamos haciendo es cubriendo un espacio que no se llenó ese vacío con una ley que es de 1983 a 1993. Ya no habrá otro reclamo porque ahí estamos cubriendo todo el espacio desde 1983 hasta el año 2005, en que se pasó a la condición de civil a personal que ingresó al servicio de la sanidad para hacer una línea de carrera policial. Entonces, lo que estamos haciendo solamente es reivindicando derechos y no necesita, con el respeto que me merece
y la opinión de la congresista Salgado, que es una reconocida parlamentaria, pero esto no necesita una opinión vinculante del Ministerio de Economía. Nosotros reconocemos el derecho y el sector, con cargo a su pliego presupuestal, tendrá que reivindicarlo. Es como cuando un juez dicta una sentencia. No le pedimos informe al Ministerio de Economía para ver si va a reivindicar o no ese derecho. Pero aquí lo que fluye de los fundamentos es que este personal, de estas 10 promociones, fueron pasadas a una situación de condición civil cuando este personal ingresó para hacer una línea de carrera policial. Entonces, ahora ellos están aportando a la caja de pensiones, pero esos 10 años han quedado en el limbo. Por eso voy a dar el uso de la palabra para que la congresista Alcorta pueda opinar al respecto. Gracias, presidente. Sí, yo coincido con la explicación que usted ha dado, porque más hubo de ellos, de las enfermeras, de las Fuerzas Armadas, los sacaron de la caja policial militar, del fondo, los pasaron a la ONP, de la ONP los regresaron, no les regresaron sus funciones con sus beneficios. Ha sido una cosa larguísima, que ha llevado varios años, y lo que se está haciendo ahora es justicia, de reivindicar y que se les pague. No es un momento, no es nada, es el mismo reconocimiento, es ordenar la caja que desordenaron, porque lo sacaron de su naturaleza, de la planilla de las Fuerzas Armadas, los pusieron en la OMP aportando, los sacaron y la OMP no regresó la plata que ellos habían aportado. A la ONP, perdón, no devolvieron la plata que habían aportado. Por lo tanto, que es un acto de justicia y es lo que corresponde hacer. Gracias, nada más. Congresista Edwin Donaire. Gracias, señor presidente. Buenas tardes a todos los colegas. Este tema, señor presidente, no solamente es de la policía, sino en los otros institutos que ya se va corrigiendo. Y esto es un tema arbitrario, a veces del que está en el comando del ejército, de la policía, de cambiar las reglas de juego en el curso de una carrera. Si uno entra a la escuela militar, a la Escuela Oficial de la Fuerza Aérea, de la Marina o de la Policía Nacional, entra con unas reglas de juego y no le pueden cambiar, señor presidente, en el camino, que inclusive está sucediendo ahora. Si antes se tenía que hacer 3 años de subteniente, dicen no, ahora tiene que ser 5 años de subteniente, 5 años de capitán. Entonces, así es, no, pues si a uno entra haciendo ahora que se viene el Mundial, ¿no? Y va a decir, ¿sabe qué? Ahora, a partir de ahora, los goles también se van a meter con la mano. No, pues, las reglas de juego, señor presidente, deben ser. Y en este caso específico, y a nuestra colega la congresista Luz Salgado, con toda razón, que pasa que cada grupo cuando se ve favorecido, entre comillas, que piensan con algún tipo de privilegio, otro grupo dice, ¿y por qué a mí no? Si les han beneficiado eso. Pero a Dios gracias, como ha explicado el señor presidente, con el permiso de usted, a la congresista Luz Salgado, creo. Sí, una interrupción está solicitando, señor presidente. Sí, con mucho gusto, congresista Salgado. Sí, yo lo que quisiera saber es si ya no vamos a tener otro grupo igual. Quiero precisar. Eso me dijeron la vez pasada sí, las otras señoritas. Congresista Salgado. Que ustedes no existían. Han resucitado ya esos. Antes no existían. Perdón. Bien, señor presidente, entonces, esta brecha, de verdad, ya se termina. Y en todo caso, ¿cómo se llama? Es justo y creo que a veces recurren al Congreso porque en su institución no le hacen caso, ¿no? Inclusive hasta las sentencias judiciales no le hacen caso, bajo la excusa diciendo no hay dinero, no hay dinero. Entonces, si no hay dinero, hablé con el presidente del Poder Judicial en esos casos, ¿por qué usted no lo denuncia al ministro de Economía, al ministro de Defensa, al ministro del Interior, por no acatar una sentencia? En ese sentido, señor presidente, creo que el que habla es un acto de justicia, que a este personal, con toda la ilusión y la aspiración de vestir el uniforme, le digan, ¿saben qué? A partir de ahora te vas a ir, en otras palabras, a vestir terno, ya no formar parte de la policía. Y creo que es algo justo que esta comisión debe aprobarlo y posteriormente en el pleno, señor presidente, y con esto se cerrará definitivamente esta brecha del año 83 al 93 y será solucionado, señor presidente.
Sí, ya con esto que quiero dejar categóricamente claro que lo que ya se está cubriendo es todo el tiempo en que se pasó con una medida a la condición de civil personal que había ingresado a la carrera policial, de tal manera que ya no va a haber ninguna posibilidad de que haya otro proyecto de esta naturaleza. Si no hubiera ninguna atingencia más, voy a someter a votación. Congresista Dipas, su voto. A favor. Congresista Segura. A favor. Congresista Francisco Vicencio, a favor. Congresista Edwin Donaire. A favor. Congresista Salgado, a favor. Congresista Miguel Castro. A favor. Congresista Elar Melgar. A favor. Así cualquiera, presidente. Congresista Alcorta. A favor. Congresista Salgado, por favor, disculpe. Voto, congresista. Sí, a favor, congresista, y tengo la promesa de usted que no va a haber otro grupo. Sí, por lo menos ya. Bien, ha sido aprobado por unanimidad. Vamos a ver como segundo punto el proyecto de ley 2722-2017, CRI 2789-2017, mediante el cual se propone, con texto sustitutorio, la ley que fortalece a los órganos especializados de la Policía Nacional del Perú para potenciar la lucha contra el crimen organizado. Este proyecto de ley es del congresista, autor el congresista Gino Costa, y tiene como propósito, colegas, fortalecer el funcionamiento de los órganos especializados del Ministerio del Interior, de sus divisiones, departamentos de investigación y de unidades especializadas, la DINOE, la DIDAPOL, las fuerzas especiales. ¿De qué se trata, queridos colegas? Se trata de que en el contexto del artículo 45 del decreto legislativo 1149, este exige un tiempo mínimo de servicios prestados en región fuera de Lima y Callao para el ascenso de los oficiales de armas, con la finalidad de ser considerados aptos para postular a un grado inmediato superior. Pero aquí nos encontramos con una dificultad y que me parece que el proyecto va a resolver el tema. Oficiales de arma que se dedican a hacer alta especialización de investigación en Lima, en las unidades especiales, no pueden a veces acreditar estar ese tiempo que exige la ley, y eso es absolutamente, no solamente discriminatorio, sino que atenta contra el profesionalismo y la especialidad que deben desarrollar oficiales que se dedican, en el caso de la DIROES, de órganos especializados, para que ellos puedan asegurar una permanencia en la especialidad para luchar contra el crimen organizado. De tal manera que esta situación, esta exigencia del artículo 45 del decreto legislativo 1149 afecta la continuidad de los oficiales que prestan servicios en órganos especializados en el Ministerio del Interior, en razón de que dicho personal después de un tiempo tiene que buscar prestar servicios en las regiones fuera de Lima y Callao a fin de seguir en línea de carrera y competir en igualdad de condiciones con los demás oficiales de armas de su grado, en lo que tiene una incidencia en su ascenso promocional. Evidentemente esto, en ese sentido, el proyecto de ley busca, a través de la modificación del artículo 45 del decreto legislativo 1149, que los oficiales de armas que presten servicios en los órganos de inteligencia del Ministerio del Interior y en las unidades o subunidades de inteligencia e investigación de las direcciones especializadas o sistémicas de la Policía Nacional del Perú, se les considere por cumplido el requisito establecido como tiempo mínimo de servicios prestados en regiones fuera de Lima y Callao para el ascenso. Con esta modificación se conseguirá aprovechar la inversión que se hace en este personal al que se le capacita, se le perfecciona para cumplir esta función especializada, y con lo cual también se maximizan la eficiencia de estos recursos humanos destinados a fortalecer la función institucional que se les encarga. Asimismo, también es importante mencionar que en la 20ª sesión de la Comisión de Defensa Nacional, Orden Interno, del 7 de mayo, se contó con la presencia del ministro del Interior, Mauro Medina, y él expresó pues, que hace más de 30 años que se perdió la especialidad
y por ello indicó que es fundamental que nuevamente se retorne a esta. Esta norma, esta modificación, justamente va camino a eso, a fortalecer la especialidad, a que nuestros servicios de inteligencia, especialmente y altamente especializados del Ministerio del Interior, puedan tener condiciones óptimas también para que su personal no pueda ser segregado o limitado en lo que pueda ser la promoción en el ascenso, porque tenga que acreditar tanto tiempo estar fuera de Lima. Asimismo, también se plantea la modificación del artículo 43 del Decreto Legislativo 1149 para que respecto a las clases de ascensos se incluyan como propuesta en la clasificación por excepción a los oficiales y suboficiales en los casos que sea por acción distinguida, que en esta modalidad solo se ascendería hasta el grado de coronel o suboficial superior, sin otra restricción y por acciones excepcionales y meritorias, considerándose estas además como las que deriven de un enfrentamiento armado o acto de valor que ponga en riesgo su propia vida para proteger otra vida humana, que resalte los valores institucionales y el cumplimiento de la función policial. Por último, en este extremo, la Comisión considera que necesitamos que la muestra de acción distinguida, es decir, el accionar de los buenos miembros de la Policía Nacional, debe ser adecuadamente recompensada y debidamente estimulada, como ocurre en todas las policías del mundo, ergo esta propuesta también es atendible. También modificar el anexo 1.2 del Decreto Legislativo 1149 para que en la Ley de Carrera y Situación de Personal de la Policía Nacional respecto a la formación académica, considerándose a las maestrías y doctorados de universidades reconocidas por la SUNEDU como puntaje para el ascenso. Este punto se fundamenta en una de las propuestas, señalándose de que debe aplicarse el principio de equidad, dado que muchas veces el personal policial realiza sus estudios y alcanza estos grados académicos en una universidad con su propio peculio, sin dejar de laborar en sus respectivas unidades policiales fuera del horario laboral. A diferencia de los oficiales que realizan sus maestrías y demás estudios en la PNP a tiempo completo, sin tener la obligación de llevar en forma paralela la responsabilidad de cumplir con su labor policial. De tal manera que con estas modificaciones se plantea la aprobación de este texto sustitutorio que tiene como propósito establecer el principio de igualdad, equidad, objetividad y especialización en lo que debe ser el funcionamiento de órganos altamente especializados del Ministerio del Interior. Congresista Gino Costa, autor del proyecto, tiene la palabra, luego Lourdes Alcorta. Gracias, presidente. Buenas tardes, colegas. En efecto, presidente, usted lo ha explicado bien. Acá se han acumulado un proyecto de su autoría con uno de mi autoría, que van en un extremo en la misma dirección, que es la de preservar la especialidad, sobre todo en las unidades especializadas de inteligencia y de investigación criminal que están involucradas en la investigación de delitos contra el crimen organizado. De lo que se trata es de garantizar que al personal involucrado en esas unidades no se le tenga necesariamente que destacar fuera de Lima y Callao, como establece la ley de carrera, si es que han pasado 2 años en el grado o 5 en distintos grados trabajando en estas unidades, con el objeto, como usted ha señalado, digamos, preservar a ese personal que ha costado prepararlo, que ha mostrado hacer buen trabajo en esa función, sin necesidad de distraerlo con otras funciones que pueden afectar el desempeño de esta tarea tan importante. De manera que considero que me alegra, presidente, que esto se ponga a la discusión pronto. Esto se ha presentado en los primeros días de mayo y pueda llegar al Pleno, porque hay una cierta urgencia de que no se vean obligados los oficiales, sobre todo de armas, a dejar la función que tienen de investigación inteligencia contra el crimen organizado para cumplir con ese extremo de la ley de carrera policial. En segundo lugar, presidente, los otros aportes hay que reconocer son de usted.
En relación con ellos, yo solo quisiera hacer un agregado, si se pudiera. Tenemos lo referido a la acción distinguida, tenemos lo referido a que se le otorgue validez a los cursos de posgrado en universidades acreditadas por SUNEDU, a quienes están en el esfuerzo de ascender. Y en tercer lugar, el reconocimiento a servicios prestados en el grado en unidades descentralizadas de investigación criminal y en zonas declaradas de emergencia como factor de experiencia para el servicio policial. Y ahí me parece bien. Lo único que yo quisiera es agregar, porque acá se incluyen ciertas unidades y me parece que se están dejando de lado un par que yo quisiera que se puedan considerar, si usted lo tiene a bien. Esto estaría en el anexo 2, factor experiencia para el servicio policial en el acápite 1C. Se señala que sesionalmente se otorga puntaje al personal de la Dirección Ejecutiva de Fuerzas Especiales, a la Dirección de Inteligencia IRIN y la Dirección Antidrogas, que por la naturaleza de su función se encuentran o fueron destacados o fueron enviados en comisión reservada de servicio en zona de emergencia. Solo ver si es posible ampliar esto al personal de la Dirección de Inteligencia del Ministerio del Interior y al personal de la DIVIAC, que es la Dirección de Investigación de Delitos de Alta Complejidad de la Dirección Nacional de Investigación Criminal. Y me llama la atención que no esté la DIRCOTE. No sé si hay alguna razón, porque si no, yo creo que son unidades que desempeñan servicios muy parecidos y que tienen un activo rol en la zona de emergencia. Así es. Entonces, me llama la atención que no estén presentes, me permitiría sugerir que se les incorpore. Está, sino que no está taxativamente, pero es una Pero división incluida especializada. En todos los que son direcciones especializadas está la DIRCOTE, Ya. todas las unidades investigadoras, la DIRANDO también, ¿no? Porque como en el 1C se hace referencia expresa… Mejor a- lo precisamos. Las direcciones especializadas los precisamos en un paréntesis y ponemos todas las direcciones y especializadas para evitar… Además del ERCOTE, presidente, la DIGIMIN, que es no policía, sino parte del Ministerio del Interior, que es la unidad de inteligencia que está proveyendo a las unidades de investigación criminal del material para estos megaoperativos. Entonces, no hay que excluirla. Y la DIVIAC, que ha sido también creada recientemente en ese contexto. Con esos agregados, presidente, yo le agradecería si se pueden incluir y nada, hacer una invocación a los colegas a que apoyemos esto y ojalá que pueda llegar pronto al Pleno y lo podamos discutir igualmente con premura, porque hay una cierta urgencia. Muchas gracias, presidente. Congresista Corda. Presidente, el Luego problema- congresista Castro Luz Salgado y Edwin Donay. Lo que pasa, presidente, es que acá hay una distorsión desde que se unificó la policía en general, en los años 80 y tantos. Entonces, lo que era la Guardia Republicana, la Guardia Civil, la Policía de Investigaciones quedó totalmente en una sola cosa. Y se perdió poder, consistencia y la razón de ser una Policía de Investigaciones que era importante y precisa, sobre todo en esa década que fue la época del terrorismo. No sabía que la DIGIMIN fue justamente la que logró el tema de los terroristas. Y el tema es que esto se agregó y la Policía de Investigaciones realmente es un todo junto. Y creo que sí hay que separarlo. Por otro lado, yo tengo entendido, en el Ejército es así, no sé si en la Policía quizá el general Donaire nos pueda ayudar, pero en la Policía toda la gente que va a zona de emergencia, llámese el BRA, llámese el Guayaga, ya sea zona de narcotráfico, en el mar, lo que sea, tienen un reconocimiento de un puntaje adicional y tienen un bono especial. Por eso que muchos de ellos aspiran a ir a esas zonas de combate en las que puede estar un año, no puede estar 2. El personal ahí tiene que rotar todo el rato. Entonces que ellos tienen un puntaje especial por estar en zona de combate, tienen un bono adicional económicamente también y obviamente tienen un ascenso especial. Me parece interesante la propuesta que ha hecho el secretario Gino Costa, me parece viable y efectivamente, ¿no? O sea, lo que estamos es ordenando realmente lo que se desordenó en muchos años. Estamos reordenando toda la casa, ya sea en las Fuerzas Armadas o en la policía, o en las pensiones, o en los ascensos, porque la gente que va a zonas de emergencia tienen un puntaje adicional
agregar lo que tengan estudios, es casi una propuesta que tiene Cancillería, de que los embajadores para ascender tienen que tener un curso especial en 2 años cuando están acá anclados en el país. Me parece interesante la propuesta, presidente, y creo que debemos llevarla a cabo. Gracias. Congresista Castro. Presidente, no puedo dejar de felicitar quizás las buenas intenciones de fortalecimiento, sobre todo de un área tan relevante como es el área de investigación, donde seguramente el nivel de especialización es importante. Pero hay que entender que pretender dar de alguna manera ciertas ventajas o algunas bondades a una área específica de la Policía Nacional del Perú significa también una especie de dejar de conocer que las otras áreas igual de relevantes e importantes dentro de la Policía Nacional del Perú. Y como manifiesta la congresista Alcorta, en la práctica estamos ya desmembrando una policía especializada en investigaciones, entendiendo que hoy día es una Policía Nacional del Perú. Se unificó las 3 especialidades que fue una mala decisión, correctamente. Entonces yo, estimado presidente, para que esto de alguna manera sea una ley que en realidad beneficie a la propia carrera dentro de la propia policía, yo sí creo que requiere un mayor análisis y yo lo que veo es que no hay informes que se haya recibido dentro del dictamen que serían fundamentales para poder tomar hoy día la determinación. Entonces, señor presidente, le solicitaría si es que existe la posibilidad, si se han solicitado los informes o si tenemos los informes para poder tener mayor elementos de decisión, ¿no? Antes de darle el uso de la palabra a la congresista Luz Salgado, parece que ha habido confusión al momento que yo he explicado. Quisiera precisarlo. ¿De qué es lo que se trata, colegas? El artículo 45 del Decreto Legislativo 1149 establece que los oficiales de armas para poder ascender tienen cada 2, 3 y 5 años que acreditar salir fuera de Lima, ¿no? Para salir fuera de Lima, o sea, ser comisario. ¿Qué es lo que está planteando el proyecto del congresista Gino Costa? Que los oficiales de armas de las divisiones especializadas, que son capacitados para inteligencia, para la DIRCOTE, la DINANDRO, a ellos, ¿por qué si el Estado gasta en capacitarlos, especializarlos, por qué a los 3 años tiene que mandarlo al interior del país para que cumpla con ese requisito? Entonces, sí, así dice el proyecto. Entonces, de repente me he explicado mal, pero ese es el sentido. Lo que estamos más bien cuidando es cómo fortalecemos la alta especialidad que tienen estos oficiales de armas. Entonces, el ministro del Interior estuvo hace poco acá y él dijo, 30 años se ha descuidado la especialización. Entonces, el Estado invierte capacitando a un oficial en tema de terrorismo, de narcotráfico, lo envía a una dirección especializada y luego tenemos que sacarlo al 3er o 4.er año para que vaya a cumplir el requisito para que pueda ascender. Eso me parece más bien que afecta el legítimo derecho que tienen estos oficiales altamente especializados de participar en condiciones de igualdad. Creo que ese es el criterio del proyecto comunista Gino Costa, ¿no? Exacto, presidente, pero no solo el derecho que tienen a mantenerse en una función para la cual han sido preparados, sino, digamos, la responsabilidad que tenemos de hacer buen uso de nuestros recursos. Si usted tiene personal que le ha costado seleccionar, le ha costado preparar, ha adquirido experiencia, ¿para qué empezar a darle vueltas cumpliendo una función distinta fuera de Lima simplemente para cumplir con un requisito burocrático que en este caso parecería no ser el caso aplicable por digamos, el propio desempeño institucional, digamos, más que ayudarlos a ellos personalmente es evaluar dónde le conviene a la institución hacer mejor uso de ellos. Y está claro que el mejor uso de ellos es que continúen en la labor que están realizando por la inversión que se ha hecho precisamente en formar a ese personal. Así es, por ese requisito del artículo 45, un especialista de la DIRCOTE tiene que salir por 2 o 3 años fuera de Lima para ser comisario y luego regresar. Entonces ahí más bien lo que hacemos es debilitar la especialización que deben tener nuestros oficiales. Ese es el propósito del proyecto. Luz Salgado tenía el uso de la palabra, disculpe, y luego César Seguro. Edwin Donaire luego. Presidente, no dudo de las buenas intenciones de fortalecer a la Policía Nacional, sobre todo porque el colega proponente ha sido ministro o viceministro y ha tenido experiencia
suficiente para ver el desorden que se causó casualmente cuando se dividió a la policía, porque en vez de unificarla, lo que hicieron fue prácticamente desmembrarla, y por eso que estamos ahora con una policía completamente débil. Pero yo no creo que el proyecto, que puede tener muy buenas intenciones, pase sin un informe de que a quienes les estamos removiendo la institución. No basta lo que diga el ministro cuando ha venido acá de palabra, tiene que ponerlo en blanco y negro para ver que sus técnicos le digan que esto está bien y no vengan luego a decirnos de que se ha dejado de lado, como bien dijo el congresista, a uno u otro sector, porque estamos hablando de ascensos, casi nada de funciones, sino de ascensos. A mí me preocupa, por ejemplo, cuando en el artículo 43, con clases de ascensos, en el inciso B del número 3, dice: por acción distinguida en esta modalidad solo se asciende hasta el grado de coronel o suboficial superior sin otra restricción. Anulamos las comisiones evaluadoras, porque habían comisiones evaluadoras. Ya las anulamos, o sea, ahora sin restricciones ascendemos, y por acciones excepcionales y meritorias, que eso es otra cosa, ¿no? Entonces, no está tampoco claro, que muy bien está definido en la parte introductoria cuando se hace el análisis de costo y beneficio, como para decir que estas propuestas de cambios van a hacer que buscar una mayor permanencia, darle mayor sostenibilidad, fortalecer la lucha contra el crimen. Aquel que ha cobrado experiencia, ha tenido inclusive especialización, lógico, no lo vamos a mandar de policía de tránsito, pues eso es lo que se está haciendo, o cambiándolo arbitrariamente. Si tiene una especialidad, hay que respetarle la especialidad. Pero no lo dice pues claramente. Por eso digo, ¿cómo es posible que le enmendemos la plana al Ministerio del Interior y quienes tienen que opinar? A mí no me gustaría que vengan a modificarme el reglamento del Congreso otras personas que no tienen nada que hacer con el Congreso. Entonces yo creo que aquí, señor presidente, con todo respeto le pido que yo creo que podemos mejorar el proyecto, no me opongo, me parece bien, es una buena intención, pero quisiera tener el informe del Ministerio del Interior. Así que yo planteo, señor, como cuestión previa tener el informe del Ministerio del Interior. Gracias. Luego pondré en su momento la cuestión previa del debate. Le voy a dar el uso de la palabra a Edwin Donaire. Gracias, señor presidente. En la misma línea de la congresista Luz Salgado, definitivamente debe haber una opinión del Ministerio del Interior, que más que el Ministerio del Interior, de la Policía Nacional, porque acá se confunden los términos de Ministerio del Interior y Policía Nacional. Y señor presidente, voy a dar lectura. Acá dice proyecto de ley 2789, y sigue ley de la carrera y situación del personal para fortalecer los órganos de inteligencia y de investigación criminal del Ministerio del Interior. ¿Qué del Ministerio del Interior? ¿Acaso es elemento operativo del Ministerio del Interior? Es la Policía Nacional, señor presidente. Y no hay que de verdad acá quitarle las atribuciones que es de la Policía Nacional, porque al final el que abarca todas aquellas cuestiones de poder que pueda manejar como la Dirección de Inteligencia, definitivamente no, señor presidente, y yo me opongo definitivamente a este proyecto de ley porque está mal redactado, no, porque está hablando. Y voy a hacer mención también el DIVIAC, que es la División de Investigación de Alta Tecnología Criminal. ¿Qué? ¿Lo lidera, lo opera el Ministerio del Interior? ¿Es el elemento especializado del Ministerio del Interior o la Policía Nacional? Señor presidente, yo creo que estas cosas hay que corregir y dejar de que el ministro del Interior o el Ministerio del Interior maneje las cuestiones propias e inherentes y deberes y obligaciones de la Policía Nacional. Nada más. Lourdes Alcorta, luego Guido Costa. Gracias. Más allá de coincidencias o discrepancias, una sola pregunta. ¿De Sí, quién depende? Estoy discriminando. Más allá de coincidencias y discrepancias, ¿de quién depende la Policía Nacional? ¿De qué institución depende? ¿Bajo qué custodia está? ¿Bajo qué paraguas está? Del Ministerio del Interior. Nada más. Ser segura, y luego Gino Costa. Gracias, presidente. Hay algo que
dentro de una institución tan importante falta fortalecer, y justamente es el tema científico. Y no hay otra manera de establecer realmente un organigrama, una carrera, si es que no existe una especialización y no se fortalece a ese oficial que empezó y luego lo cambian a otra dependencia. Y queda de alguna manera el proyecto, la visión que tenía esta área de criminalística, de investigación, antidrogas, de diferentes dependencias, si es que no se fortalece con estos oficiales en una carrera, presidente. Entonces, sí, a mí me parece que se podría requerir la opinión del ministerio, la cual no es vinculante, pero sí me parece a mí definitivamente un buen proyecto, porque trata justamente de algo que hemos perdido, y es la objetividad, la equidad y la especialización en un órgano tan importante como es la Policía Nacional. Señor presidente, el crimen organizado sí tiene una especialización, quieran o no. Y quienes luchan contra el crimen organizado no están permanentemente capacitados en una línea de carrera. O sea, tenemos que ver ese tema. Lamentablemente, la investigación requiere de temas científicos, y el tema científico, de tecnologías, de innovación, requiere un permanente trabajo, que no es de un año, no es de dos, presidente. Entonces, eso es lo que tenemos que fortalecer. Y obviamente, los poderes del Estado justamente están para velar que eso se cumpla en una institución tan importante como la Policía Nacional, así como las Fuerzas Armadas, presidente. Así que a mí sí me parece un buen proyecto de ley, ¿no? Y definitivamente pues es bueno el debate, pero sí felicito al congresista Gino Costa porque sí va en la dirección de lo que se requiere en nuestras Fuerzas Armadas y en nuestras fuerzas policiales en este caso. Gracias. Gino Costa. Gracias, presidente. Solo presidente, un par de aclaraciones. En efecto, el proyecto en el extremo referido a permitir la continuidad del personal de inteligencia e investigación criminal involucrado en crimen organizado, en investigación de crimen organizado, se hace referencia a las unidades especializadas de la policía y también del Ministerio del Interior. Y eso ha llamado la atención de algunos colegas. Quiero aclarar lo siguiente. La Dirección de Inteligencia del Ministerio del Interior es una de las grandes direcciones de inteligencia de la Policía Nacional. Y como tal tiene muchos años. Y hoy en día, y hace ya varios años, esa Dirección de Inteligencia produce inteligencia de mejor calidad que la de la propia Policía Nacional. No es una situación ideal, pero esa es la realidad. Y por eso estamos incluyendo esa Dirección de Inteligencia, porque si bien es un órgano del Ministerio del Interior que depende del ministro, tiene un gran grado de autonomía, pero la mayoría de su personal es personal en actividad. Y algunos de sus, digamos, líderes son viejos oficiales de inteligencia que ya pasaron a retiro y que siguen trabajando. Es una unidad de primer nivel con, repito, un alto grado de autonomía, no tiene ningún nivel de politización, pero es una realidad que existe ahí. Por eso se ha incluido, porque en el marco, además de los megaoperativos que vemos, me pido una interrupción la congresista. Lourdes Alcorta. Simplemente resaltar lo que ha dicho la congresista. La inteligencia de la policía es brillante. La inteligencia de la policía es una de las mejores que hay. Nada más, gracias. Entonces, presidente, esa aclaración. Y en segundo lugar, la DIVIAC no depende del Ministerio del Interior. La DIVIAC es una unidad sí, de reciente creación, pero está adscrita a la Dirección Nacional de Investigación Criminal de la Policía Nacional. Esa sí es una unidad íntegramente policial. La otra, la División de Inteligencia del Ministerio del Interior, depende del Ministerio, pero está integrada fundamentalmente por personal
de la Policía Nacional. Quería hacer esa aclaración, presidente. Y por supuesto, en relación con el pedido de la colega Salgado, yo sí considero que hay una cierta urgencia para sacar adelante este tema, pero entiendo su pedido de que el sector se pronuncie sobre esto. Es un poco extraño que en un asunto que atañe directamente al Ministerio del Interior no hayamos, a pesar de que usted ha pedido 2 veces la opinión, no hayamos tenido la opinión. Y prefiriendo yo que esto se aprobara rápido, entiendo, presidente, el pedido que hace la colega y lo voy a apoyar, y hagamos lo necesario para que el ministro, por favor, pueda pronunciarse al respecto, que estoy seguro que lo hará en términos favorables. Gracias, presidente. Mire, quiero decir lo siguiente. Hemos pedido 2 veces el informe al Ministerio del Interior, que diga ese paso, todos sabemos que no es vinculante, pero es ilustrativo para la decisión que vamos a tomar. Pero este decreto legislativo que dieron en el gobierno de Humala, más bien iba camino a romper la especialización, porque el artículo que estamos defendiendo dice lo siguiente: los oficiales de armas deben tener periodos mínimos acumulados de servicios reales y efectivos prestados en regiones fuera de Lima y Callao para ser considerados aptos para postular al grado inmediato superior. Sí, congresista. Colega presidente, que me gustaría debatir con usted, no desde la presidencia, pero sí, está aclarando y me parece muy bien. Lo que hizo Ollantumala, inclusive con los decretos legislativos, estuvieron pésimos, pésimos. Por eso, yo entiendo y he felicitado el trabajo del congresista Gino Costa y el suyo. Estamos en el tema de queremos mejorar las cosas. Si ya el congresista Gino Costa ha accedido para pedir una vez más el informe, yo le invoco que usted también acceda. Una semana más hacemos una carta bastante precisa, y eso le pido al asesor que me la muestre para precisarle, si no, cómo debe pedirle informe. Y así es, porque tiene que responder el ministro del Interior. Estamos afectando su sector. No es que estamos manejando cualquier cosa, estamos modificando la estructura de la Policía Nacional. Entonces tiene que pronunciarse, porque si no la responsabilidad va a ser de nosotros, señor. Siempre decimos, en comisiones se ve el aspecto técnico, en comisiones se tiene que analizar y tener todas las opiniones de los expertos. Si aquí solamente estamos actuando porque nos parece, no pues señor, el ministerio, el sector tiene que tener su opinión en la modificación de su propia estructura. Gracias. Lourdes Alcorta. Gracias, presidente. Sin perjuicio que se postere una semana o 2, no hay ningún problema. Pero justamente lo que usted ha hecho, el argumento que ha dado, es que justamente el gobierno de Ollantumala se distorsionó todo eso. Debilitó, ¿por qué? Porque Ollantumala quiso privilegiar a la DINI. Y el presupuesto de 49 millones de la DINI pasó a 110 millones o 70 millones para comprar todos los equipos de chuponeo que tiene. Ahí hay también otro problema enorme encima en la DINI. ¿Por qué? Porque quería poner a toda la operatividad, todo el poder de inteligencia en la DINI, que ya sabemos lo que fue. Entonces, por eso se debilitó para darle todo un poder al otro lado. No tengo ningún inconveniente en que lo posteren una semana o 2, no hay problema. El tema es que sepamos con claridad qué es lo que estamos tratando de ubicar, que algunas áreas de las instituciones, como la policía, se ubiquen donde deben estar y se especialicen. Ese es el motivo de… Gracias. Congresista Salgado, una fórmula. Retire su cuestión previa, lo postergamos para el otro lunes, con cargo que ahorita enviemos el oficio al Ministerio del Interior. Retirada, con señor. la respuesta o sin la respuesta, la próxima semana señor. lo debatimos. Doy por retirada. Perfecto. Y el Gracias, fin es el mismo. gracias, congresista, por su comprensión. Colegas, voy a poner un proyecto de ley que hemos dictaminado, que ha recaído en el proyecto de ley 113-2016, 463-2016, 1192-2016, 1616-2016, 2040-2017, que propone como texto sustitutorio la ley que modifica la ley 24686, ley que crea en cada instituto de las Fuerzas Armadas y Fuerzas Policiales el Fondo de Vivienda Militar y Policial, con la finalidad de modernizar la estructura del fondo. Este dictamen, colegas, atiende a la iniciativa presentada por varios señores congresistas. El proyecto de ley 113, presentado por el congresista Carlos Brus. El proyecto de ley 463, presentado por el congresista Johnny Lescano, 2016. El proyecto de ley 1192, 2016, presentado por el congresista Osías Ramírez Gamarra.
el proyecto de ley 1616-2016 presentado por el congresista Miguel Antonio Castro Grandes, un proyecto de ley presentado por la presidencia, el 2040-2017, el proyecto de ley 2572 presentado por el congresista Octavio Salazar Miranda, y la comisión ha considerado presentar como una fórmula sustitutoria proponer que los aportes a estos fondos sean de carácter voluntario. Asimismo, se permita que los aportantes puedan tomar la decisión de desafiliarse del fondo en caso no hayan recibido alguno de los beneficios previstos en el mismo. Tal como se encuentra estructurado, el FOBIPOL ha dejado de ser un mecanismo que aumente las posibilidades de acceso a la vivienda y más bien se constituye como un límite a la posibilidad de disponer libremente de la remuneración. Y colegas, quiero hacer una referencia. Nosotros hemos pedido la información al fondo y ante la imposibilidad de que se le devuelvan sus aportes a los supuestos beneficiarios sin haber recibido algún beneficio único, es que diversos beneficiarios han recurrido al Poder Judicial y al Tribunal Constitucional. Y estas demandas que han planteado los beneficiarios han merecido demandas positivas y favorables. Por ejemplo, el pronunciamiento de la Corte Suprema sobre los aportes al fondo. La Sala de Derecho Constitucional y Social de la Corte Suprema se ha pronunciado sobre la admisibilidad de un pedido de devolución de aportes. Así, en la casación número 1053-2008, del 19 de agosto del año 2008, se estableció en relación con el FOBIPOL que debía procederse a la devolución de los descuentos mensuales de aquel aportante que se retire voluntariamente del fondo sin haber recibido beneficio alguno del mismo. Pronunciamiento del Tribunal Constitucional sobre el aporte al fondo. El Tribunal Constitucional se ha pronunciado respecto a los fondos de vivienda ante demandas presentadas solicitando la devolución de aportes. En efecto, en el expediente 451-2002, acción de amparo, el tribunal sostuvo en relación con el fondo de vivienda, con el FOBIPOL, lo siguiente. En consecuencia, el Tribunal Constitucional declaró fundada la demanda de amparo y ordenó a la Dirección Ejecutiva del FOBIPOL y a la Caja de Pensiones Militar Policial que exoneren al recurrente los descuentos que por concepto de vivienda habían cargado a su pensión y que le devuelvan los aportes. De igual manera, el Tribunal Constitucional se ha pronunciado con la finalidad de proteger los derechos de los exaportantes del FONAVI. Por ello, el Tribunal Constitucional ha enfatizado que es importante que los aportes realizados a los fondos de vivienda puedan verse traducidos en beneficios, pues de lo contrario se estaría generando un supuesto de confiscación de la propiedad individual. Esta es una opinión expresada en una sentencia por el Tribunal Constitucional peruano. En otros países, como en Chile, la constitución de fondos de vivienda son voluntarios. Y también en el expediente 07-2012 de la acción de inconstitucionalidad, el tribunal se ha pronunciado en el sentido del principio de no confiscatoriedad. Tiene tanto una dimensión cualitativa y una cuantitativa. Así, la confiscatoriedad cualitativa se configura cuando los recursos recaudados no se destinan a los fines previstos que justifiquen dicha actividad recaudatoria. Por ello, si la finalidad de la creación de un fondo de vivienda que implica el aporte obligatorio del 5% de la remuneración mensual es el acceso a la vivienda de sus aportantes y solamente el 30% se beneficia del mismo, estamos dentro de los alcances de un concepto de confiscatoriedad cualitativa, el cual es un principio reconocido en la Constitución. Por ello, teniendo en cuenta que el referido fondo tiene más de 3 décadas de constituido, se puede colegir que una estructura de aportes voluntarios es económicamente viable y que, en tal medida, los proyectos de ley presentados tienen sustento constitucional y tienen un correlato en experiencias comparadas en la región. La Comisión considera que debe permitirse la libre desafiliación de aquellos aportantes que no hayan sido beneficiarios de una vivienda o préstamo. Asimismo, que la decisión de formar parte del fondo de vivienda sea de carácter voluntario y ya no obligatorio, lo cual permitirá crear incentivos para que la gestión de los respectivos fondos sea más eficiente y tenga un mayor alcance en términos de cobertura. Lourdes Alcorta. Luego
Miguel Castro. Gracias, presidente. Primero hay que explicar que esto nació pésimo, porque esto nació como una obligación hecha por una directiva de la Policía Nacional del Perú, de los retirados, imponiendo un retiro del sueldo a toda la policía para el tema del FOBIPOL, para el tema de las viviendas. Segundo, nunca hubo rotación de la directiva, siempre han sido los mismos. En una organización, en cualquiera, hay rotación de la presidencia de estas organizaciones, justamente para evitar todos los casos de dolo. Tercero, las licitaciones, entre comillas, para hacer las viviendas de la policía fueron pésimas. Hemos visto por televisión montones de departamentos pésimamente mal construidos, no hay agua, no hay desagüe, el edificio se cae, toda una desgracia, y esa policía está obligada a aportar. Entonces, han habido estafas como canchas de estas de acá. Y además se hizo un mercado de que supuestamente cada vivienda era para la policía como titular, y se empezó a distorsionar porque la pasaban a un familiar y es para el policía directamente. Esto es igual que el FOBIPOL, igualito que el FOSPOLI. O sea, acá hay también que chequear, porque eso sabe también tema de salud, porque lo mismo que se descuenta, presidente, la policía entrega una cantidad de plata mensual a Oncosalud, al INEI para atender. Es como una pirámide. Los que han aportado tienen que seguir aportando para los otros. Pero aquellos que no hayan sido beneficiarios y no han aportado podrían salirse. No conozco la mecánica, no sé cómo es el tema, tendría que explicarnos. Pero esto es una asociación a la mal hecha que hay que corregirla. Pero eso de que les pueden embargar lo de la casa de propiedad, cuidado, porque todos los que han aportado salen beneficiados, salvo aquellos que no hayan sido beneficiarios ni nada que le dan sus aportes, y eso es relativo. Pero los que han sido favorecidos con el peso, no hay forma que se pueda salir. No hay manera, tienen que sustentar esto. Entonces, es casi un infinitum. Entonces, eso hay que establecerlo con claridad. Yo misma no lo tengo, sobre todo la parte operativa, cómo es alguien nos tiene que contar, es cuando cualan las pensiones de las Fuerzas Armadas. Todos los años, todos los meses entran 200 millones a la caja policial militar y al día siguiente, a la media hora ya salió otra plata, pues para pagar sueldos. No es que la caja se fortalece, pero hay que saber cómo es la parte operativa de esto, porque no es tan fácil como salirnos. Esto sí nació pésimo, se aprovecharon las cabezas de la policía, nunca hubo una rotación, nunca se enteraron dónde fue la plata y lo que construyeron pésimo. Eso sí es una realidad. Gracias. Miguel Castro, luego Erwin Oraire. Este recluta. Ya. Mire, señor presidente, creo que esta iniciativa, si se crea una institución con un cometido y no lo cumple o lo cumple a medias o mal, en todo el tiempo que el FOBIPOL y en algunos, el FOBIMAR, el FOBIME y el de la Fuerza Aérea, en este caso la FOBIPOL solamente ha cumplido, creo en sus 30 y tantos años, el 5% nada más de que le construyan su vivienda o un préstamo a un policía. Eso uno. Segundo, creo que como ha dicho la congresista Lourdes Alcorta, y creo ha manifestado acá, creo que no es justo que al policía, entre comillas, se le obligue a que aporte, dizque con un fondo de solidaridad, así se llama. Ya. Un fondo de solidaridad, ¿qué significa? Por decir, Juan Pérez, el policía, se saca una casa y tiene que pagar su cuota inicial y las cosas. Todo lo que ha aportado durante 20, 30 años no va para nada a pagar su casa, sino se va a otro fondo como un fondo de solidaridad. O sea que lo justo sería que eso que ha aportado engrose, así es, para que llegue a su casa. Ahora también, señor presidente, disculpe, lo que queremos acá en el Congreso, y digan lo que digan, que particularmente los diarios, como están temerosos de perder, no hay acá, ¿no?, de perder ese su chiquita, la mamadera, y así hay que hablarlo. Nosotros tenemos una labor que de verdad la historia y todos los peruanos tendrán que juzgarnos a fin de que en este tema de la FOBIPOL yo apoyo, creo esa es la posición e iniciativa suya, creo que es, o de quién lo apoyamos, señor presidente. Y acá, si es que continúa también eso, la junta directiva que formen a ellos del FOBIPOL debe ser en lo posible todos los aportantes.
Y disculpe, vergüenza ajena, yo le voy a contar para que se escandalicen cómo hacen los sorteos. Yo decía, qué raro, solamente los generales salen sorteados con las casas del ejército. Y dije, ¿cómo hacen? Y me puse a averiguar, ¿y sabe cómo hacía el sorteo, señor presidente? Como eran acrílicos y alguien agarraba y metía la mano y el número que salía solamente salía de los generales. ¿Y cómo hacían? Buscaban el acrílico que estaba más frío. ¿Por qué? Porque el día anterior lo metían esos acrílicos de los generales dentro de una refrigeradora para que esté frío. Entonces el otro buscaba el acrílico más frío y pucha salía. ¿Ha visto la astucia, señor presidente? ¿Y por qué no hacemos que esa junta directiva y que lo digan que acá en el Congreso a nosotros no nos vendemos a nadie, ni generales ni almirantes, sino lo que es justo, lo que es correcto? Y esa junta directiva o directorio que forma el FOBIPOL debe estar formado por viudas, por los suboficiales en retiro, para que sus decisiones sean las más justas, las más correctas, las más imparciales y equitativas y que todos se vean beneficiados siempre y cuando siga continuando, ¿no? Y lo segundo, señor presidente, lo que le manifestaba antes. ¿Qué pasa? Por un policía, digamos Juan Pérez, que ya se retira porque no le pueden obligar porque ya quizás hasta ya se va a morir. Le falta 5 o 10 años y le siguen descontando y que va a disfrutar nunca de la casa. Y se va. Pero hay un aporte que hace el Estado por él. Si 120 soles le descuentan al policía, el Estado da también otros 120 soles. Y si se va a perder esos 120 soles, porque dirá el Estado, bueno, si se va. Entonces, señor presidente, creo que mejorar esto en el sentido de todos esos que se va, que continúe el Estado dando ese fondo, ¿para qué? Para las casas de servicio, como lo hacen en el Ejército o en la Fuerza Armada. ¿Por qué? Inclusive eso es injusto en educación. ¿Por qué el policía que se va a los quintos infiernos tiene que ir a alquilarse un cuarto y no tiene una villa militar como tienen los miembros de la Fuerza Armada? Que solamente llevamos nuestro cepillo de dientes porque ahí existe ya toda una infraestructura completa. Entonces, ese fondo para no perder del Estado, que vaya a un fondo para… me pide una interrupción, señor presidente, la congresista Luz Salgado. Congresista Salgado. Sí, y el ejemplo que nos ha puesto el congresista Donaire realmente nos hace examinar que este fondo, que para muchos no ha sido bien manejado, otros sí están contentos con su casa, ¿no? Pero aquí en el artículo 4 se da la potestad a que el personal de la Policía Nacional que desea ingresar o mantenerse en el Fondo de Vivienda para participar de sus aportes y de sus beneficios, debe expresar su voluntad por escrito de manera indubitable. Se mantienen en el fondo los que cuenten beneficios o deudas con el mismo. Me parece bien, pero solamente habla del personal de la Policía Nacional y el personal militar lo estamos discriminando. Pero es el fondo del policial militar. En el artículo 10, inciso B, dice otorgar préstamos al personal militar y policial. Inciso C, otorgar préstamos al personal militar y policial que aporta al fondo. O sea, en todo lo demás dice militar y policial. ¿O es un error de redacción? Le preciso, son 3 fondos, ¿ya? Son 3 fondos. No, 4, perdón. El policial, el de la Marina, el del Ejército y el de la Fuerza Aérea. Pero estos 4 fondos fueron creados por una ley, por una sola ley. Entonces, lo que nosotros hemos hecho en una aproximación del estudio, por eso habla de policial y militar, porque es una sola ley que crea los 4 fondos. Acá nosotros hemos visto que el que tiene mayor incidencia y el que no ha tenido mayor justificación y la que es el del FOBIPOL. Por eso que estamos aproximando una primera medida excepcionalmente estableciendo, regulando el tema del fondo de vivienda policial, que es el que tiene el 62% de los ingresos de estos fondos, ¿no? Y por el momento no se toca el tema de las Fuerzas Armadas porque tiene otro mecanismo y son más pequeños, muy pequeños, y su manejo es de otra naturaleza, ¿no?
Pero que quede claro en eso. Perdón, como estaba en la interrupción, entonces, acláreme, señor presidente. Supuestamente lo que está en negrita es lo que se está cambiando de la ley. Ya, lo que está en negrita nos estamos metiendo con el personal militar y policial. No entiendo, si solamente es para la policía, ¿por qué nos estamos metiendo con el militar y policial? Debería de ser solamente la policía. Por eso pregunto, porque lo que está en negrita es lo que se cambia. Mira, ve, lo que está en negrita es lo que se cambia. ¿De qué habla? Militar y policial. Si dicen que es solamente para la policía, ¿por qué no metemos con los militares? Perfecto. Le preciso, congresista, el tema es que cuando hace referencia, la ley creó un fondo que en un primer momento era para construir viviendas, luego fue modificado y se autorizó otorgar préstamos al personal policial y militar. Y lo que establece el artículo 13 está referido a los porcentajes. El artículo 13 que hay que concordarlo con el artículo 10. Pero lo que nosotros hemos hecho es, en este dictamen, hacer referencia a la ley, porque es la ley madre, y lo que estamos modificando solamente es declarando la voluntariedad del aporte al Fondo de Vivienda Policial y el retiro de los fondos en el caso de que la persona no haya sido beneficiada con ninguna vivienda o con un préstamo, pero está referido exclusivamente al tema del Fondo de Vivienda Policial, sino que la literalidad de la norma tiene que ver con fondos policiales y militares porque es una sola que administra, perdón, que creó los 4 fondos que estamos tratando, ¿no? Voy a continuar, señor presidente, le había dado la interrupción. ¿Sabe, señor presidente? Mire, este es un asunto, es un tema muy sensible y muy delicado que viene nuestra Policía Nacional ya un buen tiempo, tiene un gran malestar, porque ¿qué es lo que ellos dicen? Pues, durante 30 años he aportado, me han descontado y la veo más difícil cada vez que yo tenga una casa. ¿De qué vale que yo, o una vivienda, de qué vale que siga aportando? ¿No? Y ya me voy a morir probablemente. Y creo que la iniciativa de usted, señor presidente, es muy buena, hay que apoyarla, pero para evitar estas confusiones que ha manifestado la congresista Luz Salgado, hay que redactarlo nada más, porque esto también se puede agarrar la Marina, la Fuerza Aérea y decir, pucha, pero acá está escrito, entonces, al Pleno. Eso es todo, señor presidente, y creo que es algo justo
para devolverles sus aportes de los que no han podido acceder a la vivienda. Gracias. Cita el Almergar. Gracias, congresista Donaire. Gracias, presidente. Presidente, me parece una excelente medida en vista que estos programas de vivienda que han existido en la policía no solamente ha sido Fobipol, antes también fue ASBIC, y nunca había un préstamo para el personal de la policía cuando tenía su vivienda. Fue la Mutual Santa Rosa de la policía la que generalmente subvencionaba con el préstamo para la inicial de su casa o su departamento. Y esto no puede ser obligatorio, presidente, porque inclusive existe ahorita la Mutual, que todos los miembros de la policía son automáticamente socios y les descuentan. Entonces, si un personal ya tiene su vivienda, ¿por qué tendrían que seguir descontando si ha pagado con su préstamo? Yo creo que es una buena medida que debemos apoyar todos, presidente. Muchas gracias. Colegas, el congresista Miguel Castro, autor de uno de los proyectos. Presidente, la gran interrogante es ¿qué hace diferente a un policía y a cualquier trabajador del Estado? Entonces, si hubiésemos entendido que este era un fin altruista, tendríamos que tener fondo de vivienda de las enfermeras, fondo de vivienda de los profesores, fondo de vivienda. Lo que acá está más que claro es que se va a tratar de meter mano. Un policía apenas se incorpora o se incorporaba ya a la actividad propia. Lo primero es que recortaban por lo menos el 30% de su sueldo porque ahí estaba la aporte al fondo de vivienda policial. Pero además, como dice el congresista Ela, aportaban a sus propias organizaciones o propias cooperativas que finalmente terminaron siendo las que le han dado el apoyo para poder adquirir viviendas o adquirir cualquier otro tipo de bienes que necesitaban un crédito. Entonces, presidente, presidente, en esta etapa en que se encuentra el país, donde se han desarrollado varios programas sociales de acceso a la vivienda, techo propio, mi vivienda, todavía terminamos dándole recursos económicos para que creas una administración burocrática en donde no sabemos hoy dónde están los fondos. Y esos fondos que se les dieron obligados, no voluntarios, para que alguien se lo administre, la prueba es que no existen realmente los fondos. No se han seguido haciendo programas de vivienda y hoy día ese fondo compite con el sistema financiero. O sea, hoy día da créditos, con tu propia plata te dan créditos. O sea, cuando el negocio que es que te presten plata sin que tú pongas un fondo, una garantía económica. Entonces yo creo que este es un gran proyecto y gran inicio y es la reivindicación a aquellos policías que no han accedido y han venido aportando religiosamente parte de su fondo. Y como decía el congresista Donaire, lo que sí hay es un porcentaje que da el Estado para este fondo y que no podemos perder para poder este fondo quizás ser contributivo para generar casas de servicio, como dice el senador Donaire. Entonces, presidente, yo creo que acá no hay mayor discusión, ¿no? Debe ser una forma de reivindicar a la Policía Nacional del Perú. Gracias. Colegas, quiero precisar lo siguiente. La composición del fondo, los 5% aporta el policía y 2% el Estado. A raíz de la dación del decreto legislativo 1132, que consolida las remuneraciones del personal policial en actividad, entonces este 5% ha aumentado. Entonces es más el desmedro que hoy día tienen nuestros miembros de la Policía Nacional. Y por último quiero decir lo siguiente. Hace 30 años, cuando se crearon estos fondos, el contexto del país era otro. No había un sistema financiero sólido, éramos una economía cerrada, no habían programas de vivienda que promovía el Estado. Entonces, hoy día, como bien lo ha dicho el congresista Miguel Castro, a ver por ley cómo pueden obligar a un trabajador a que destine el 5% de su sueldo para que alguien le administre dónde y cómo debe vivir. Entonces, esto afecta a un derecho constitucional, por eso el tribunal ya se ha pronunciado que esto es confiscatorio. Entonces, si ya no hubiera ninguna… congresista Villavicencio, con mucho gusto. Gracias, presidente. La última intervención posiblemente. Yo estoy de acuerdo, me parece un proyecto muy interesante y como dicen comúnmente, zapatero de sus zapatos, las Fuerzas Armadas o la policía en este caso, tiene que dedicarse a combatir el crimen, la investigación y todos los aspectos que relacionan a su función. Hay que dejar que sectores como el de vivienda, donde hay miles de viviendas para ofrecer,
a los ciudadanos del país, también puede abrir las puertas en este caso a la policía, que en muchos casos aporta toda su vida o casi toda su vida y nunca recibe un bien apropiado, o en muchos casos, presidente, como hemos visto muchísimas denuncias de conjuntos habitacionales que han sido mal construidos. Entonces, el doble castigo, la confiscación de su dinero y la entrega de un posible bien que no sirve para nada. Entonces, yo felicito realmente esta propuesta, estoy de acuerdo con que la policía tenga esta posibilidad de elegir libremente dónde y cómo quiere vivir, y que además también pidamos, a pesar que estoy de acuerdo con el proyecto, pero que también me gustaría tener información de las Fuerzas Armadas, más que una opinión de que funcionan bien, quisiera saber cómo han funcionado y tener más información para seguramente un próximo proyecto. Muchas gracias, presidente. Esta es una primera aproximación. Vamos a votar. Congresista Dipas, el dictamen con cargo de reacción. A favor. César Segura. A favor. Francisco Villavicencio. A favor. Edwin Onaire. Luz Salgado. A favor. Con cargo de reacción le pasamos el texto. Miguel Castro. A favor. Congresista Elar Melgar. A favor. Congresista Lourdes Alcorta. Con mi voto ahora ha sido aprobado por unanimidad. Colegas, voy a pedir que me sirvan dispensarme la dispensa de aprobación del acta para ejecutar los acuerdos que el día de hoy se han había tomado. un proyecto para archivo de una vez, ¿por qué no lo vemos? Perdón. Si es para archivo, aumenta la eficiencia de la ¿Qué comisión. página? Este es un proyecto de archivo que tiene que ver, un proyecto de ley que presentaron, declarar de necesidad de interés público la adjudicación del terreno denominado Cuartel Coloma, ubicado en la provincia del departamento de Tumbes, a favor de la Municipalidad Provincial de Tumbes, destinado para la construcción del terminal de transporte terrestre de Tumbes. Esta iniciativa ha sido desestimada por cuanto hay que garantizar la intangibilidad del patrimonio de nuestras Fuerzas Armadas. Lo pongo al voto. Los congresistas que estén a favor. Ha sido aprobado por unanimidad. Siendo las 5:45 de la tarde, levanto la decisión pidiendo dispensa de la aprobación del acta para ejecutar los acuerdos. Ha sido aprobado por unanimidad. Gracias. Este es el Fogipol.